los paraguayos pelearon con lo que había. Entraron los aliados a Piribebuy y ya no había más proyectiles de cañón, entonces usaron cocos, vidrios, usaron piedras, todo lo que podían cargar dentro del cañón con la pólvora, ellos usaron. Hay relatos también de mujeres que se defendían con agua hirvieron y cuando llegaban les tiraban por lo menos agua hirviendo. Acá hubo todo lo que ustedes se pueden imaginar. Estamos hablando de una población donde la mayoría de los que combatieron eran civiles. El último lugar donde se defendieron los paraguayos fue dentro de la iglesia. Fueron perdiendo la trinchera principal, después la otra trinchera, claro, fueron retrocediendo y los últimos ya se rindieron dentro de la iglesia. Estaba un niño que se llamaba Gervasio León, usaba como trinchera un árbol caído y vio que estaba viniendo un oficial, saltó ese oficial y él alcanza a dar un tiro y la bala le da por la parte de la ingle y le perfora la vejiga, le mata al general brasileño. Esa muerte hace que DEU ordene el asesinato de muchos de los oficiales prisioneros, entre ellos el comandante Pedro Pablo Caballero, que fue asesinado frente a su familia, y el que era sería el jefe civil, que se llamaba Patricio Marecos. Ellos fueron asesinados ahí mismo con otros oficiales más. Eso terminó siendo una gran masacre.